Pablo, su vida y sus escritos. Muy buenas noches para todos ustedes. Saludamos al grupo de Facebook de Peregrina María y también a todas las personas que se han conectado por Zoom a esta última clase sobre Pablo, su vida y sus escritos. Hoy tenemos dos cartas muy especiales, carta a Tito y carta a Filemón. Entonces, vamos a cerrar de una manera muy especial porque son cartas muy cortas. Tito tiene 3 capítulos, Filemón solamente tiene 1, pero Filemón nos muestra una forma muy especial frente a cómo debemos tratar a nuestros hermanos, en esa época los esclavos, pero luego Pablo le hace ver de que ellos ya no son esclavos, sino que son hermanos en Cristo Jesús. Entonces va a ser muy especial esa parte. Y Tito, una carta pastoral, obviamente la línea de Timoteo, y también hablando fuerte frente a esas falsas doctrinas que traían otras personas. Entonces, vamos a iniciar con la oración, como siempre. Hoy quiero hacer la oración de Santo Tomás de Aquino que me encanta, que me fascina, ¿sí? Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige nuestra lengua y difunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros como un bálsamo con sus dones, sus frutos y sus carismas, y que hoy salgamos de esta última clase de San Pablo con esos deseos de ser como Él, de conocer más a Jesús, de evidenciar con su vida el Evangelio y de esta forma construir la iglesia, construir el amor de Dios a todos los hombres. Verdaderamente estamos aquí para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, que podamos seguir caminando y conociendo más de la palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este sentimiento, con estas intenciones, vamos a compartir pantalla para ver nuestras diapositivas de esta clase de hoy. Me confirman cuando estén viendo las diapositivas. Bueno, creo que ya. Bueno, entonces, rápidamente vamos al objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es dar a conocer a los participantes el propósito de la carta a Tito, otra carta pastoral, como decía antes, con el propósito de continuar el combate contra las doctrinas falsas que se estaban presentando en esta comunidad. Tito también se encuentra, obviamente, luchando contra aquellos hombres que estaban diciendo cosas en contra del Evangelio. Y la carta a Filemón es con el propósito de perdonar y acoger, no como un esclavo, sino a un hermano en Cristo Jesús. Es la invitación, ¿sí?, que en Filemón nos hace a no ver a otros como esclavos,
sino como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a observar primero que todo la carta de Tito, ¿sí? Esos 3 primeros capítulos. Entonces, carta de Pablo a Tito. Más o menos se dice que fue en la misma época de la primera y segunda carta de Timoteo, es decir, 65, 63, 65. Pablo preso, obviamente Pablo preso, la escribe estando allá en la cárcel, en Roma, poco tiempo antes de su martirio, obviamente, pero otros estudiosos hablan de que tanto primera y segunda de Timoteo más Tito fue entre el año 90 y 100 después de Cristo. Entonces, muchos estudiosos, como digo, son muchos las personas que han estudiado todo este proceso de ver épocas, de todo lo relacionado con las escrituras o las cartas de Pablo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis, escritos auténticos de San Pablo, auténticos, ¿sí? De San Pablo, dice Primera Tesalonicenses, Primera de Corintios, Gálatas, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón, Romanos, ¿sí? Otros estudiosos dicen que escritos de la segunda generación paulina, es decir, de la comunidad de Pablo, de Segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. Y la otra son escritos de tercera generación paulina, es decir, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Entonces, ahí les quiero hablar desde otra perspectiva de los estudios bíblicos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Entonces, la carta de Pablo a Tito fue un griego, Tito fue un griego seguidor de Jesús y que fue por años un acompañante de confianza y compañero de viajes de Pablo. Se dice que estuvo presente en el concilio de Jerusalén, acompañó a Pablo a ese concilio, pero Hechos de los Apóstoles no lo nombra, ¿sí? No lo nombra. Entonces, ayudó a Pablo a varias situaciones de crisis en el pasado. En esta carta descubrimos que Pablo lo encomendó, o le encomendó la tarea de ir a Creta, ¿sí? A Creta, una gran isla de la costa de Grecia. Allí, obviamente, era para seguir luchando contra esos hombres que estaban en contra de la forma en que Pablo predicaba el Evangelio, y ellos lo predicaban a su manera. Entonces, Creta en griego, es decir, cretizo, significa mentiroso, ¿sí? Mentiroso. Hablemos también de lo que sucedía allí en esta ciudad de Creta. Entonces, mucha violencia, mucha corrupción sexual, muchos opositores a que se siguiera el Evangelio de Cristo. Entonces, por eso, Pablo escribe una carta pastoral con indicaciones muy puntuales frente a esto. Si ustedes tienen su Biblia, se darán cuenta de que en esos 3 capítulos, es una carta muy corta, pero en esos 3 capítulos da varias indicaciones y vuelve a tocar temas muy especiales. Por eso es que Pablo defendía sus iglesias o las comunidades donde él pudo dejar muy claro el evangelio, la buena nueva. Entonces, tener presente eso. Vamos ahora con un pequeño esquema, ¿sí? Para observar bien la carta, ¿sí? Tiene un diseño muy franco después de una pequeña introducción, ¿sí? Pablo le da a Tito instrucciones claras de sus tareas, ¿sí? Las tareas frente a quienes, a los obispos presbíteros, a la conducta de los falsos maestros, consejos para diversas clases de personas, fundamentos dogmáticos de esta conducta de estas personas, la obediencia y el amor,
un tema muy bonito que vamos a ver, ¿sí? Y regenerados por Cristo, también muy importante, y finaliza la carta con encargos y despedida. Entonces es una carta muy especial, llena de muchas cosas que nosotros debemos tener muy presente, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Y les muestro ese maravilloso esquema. Este es el esquema de la carta, ¿sí? Espero vayan siguiendo. Voy a estar en la parte de arriba, primero que todo, antes de enunciar los capítulos, versículos 1 y 4, capítulo 1, 5 al 16, capítulo 2 y luego el capítulo 3. Entonces, primero que todo, en la parte de arriba, allá donde vemos un jarrón, ¿sí? Y dice Creta, es cultura cretense, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, del griego cretizo, que significa ser mentirosos o ser cretenses. Y algo muy importante que nos dice ese jarrón al principio allá arriba, y es conocidos, ¿sí? Conocidos por su traición, violencia y corrupción. Conocidos. Entonces, Tito es un cristiano griego, ¿sí? Confiable, es decir, como es griego, entonces Tito no fue circuncidado. No olvidemos que solamente los judíos eran los que venían y pedían a Pablo la circuncisión porque era una norma, ¿sí? Una ley de Moisés, y entonces eso, pero acá Tito, siendo griego, no fue circuncidado, sino bautizado. Entonces, hombre confiable, ¿sí? La carta a los Gálatas 2:3, 2:1 al 3 y 2 Corintios 8:23 hablan de este personaje, hablan de este personaje. Rápidamente voy a tomar 2 Corintios, ¿sí? Capítulo 8, versículo 23, ¿sí? Y dice lo siguiente: en cuanto a Tito, es compañero y colaborador mío entre ustedes. Los otros hermanos son delegados de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, miren que otras cartas lo han mencionado, pero la carta con la cual conocemos a Pablo, que es Hechos de los Apóstoles, no lo nombra, no lo toca. Bueno, vamos a continuar hablando de Tito, ¿sí? Entonces, en los versículos capítulo 1, 10 al 16, nos habla de esos líderes corruptos. ¿De qué manera nos habla allí? De la siguiente manera. Versículo 10. Pues hay muchos insubordinados, charlatanes y embusteros, sobre todo entre los judíos convertidos, a los que es preciso taparles la boca. Revuelven familias enteras enseñando lo que no deben, llevados por el ansia de ganancias sucias. Versículos 10 al 11. Entonces, esos corruptos que vemos en una barquita por acá en la parte de arriba, al lado del título Tito, eran judíos. ¿Qué sucedió? Judíos salieron de Jerusalén, ¿sí? Buscando emigrar, conocieron Creta, se quedaron allí a vivir, obviamente, y regresaban solamente a Jerusalén por las fiestas que se hacían en el templo, ¿cierto? Esa era la forma, ¿sí? Judío donde estuviera por las fiestas que se realizaban en el templo, fiestas judías, regresaban a Jerusalén porque era como una norma, como la ley de ellos, ¿sí? Y entonces, unos pocos, pues empezaron a dañarle la mente a familias y a predicar de otra manera y a cobrar, y a cobrar. Entonces, tener muy presente eso. Otra cuestión, Pablo tuvo una estrategia misionera
al otro lado vemos ese jarrón, ¿sí? Pablo, la estrategia misionera, que es enviar a Tito a esa iglesia en particular. Y luego, obviamente, empieza, la iglesia debe ser un agente de transformación, ¿sí? No a través de las guerras culturales o de la asimilación, sino a través de la sabia participación en la cultura. Es decir, Pablo quería introducir el evangelio a esta cultura de una manera muy especial, ¿sí? De una manera muy especial, ¿sí? Con testimonio, ¿sí? Por eso el saludo, un saludo de una manera muy especial que lo vamos a ver en esta parte. Introducción. Yo anuncio la esperanza de vida eterna prometida por un Dios que no miente. Qué bello es eso, qué bello es eso. Ustedes que tienen sus Biblias allí, versículos 1 al 4 nos habla de toda esa parte tan especial, pero más del 1 al 3. ¿Sí? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para dar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad de nuestra religión, basada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no puede mentir, prometió esa vida desde la eternidad. Entonces, realmente es muy especial ese saludo. Obviamente, luego, ahí, el Dios revelado en Jesús es totalmente diferente. Los griegos creían en Zeus, ¿sí? El dios Zeus, Dios con D mayúscula, claro está, ¿sí? El Dios, ahí dice el seductor. ¿Mm? Entonces, él dominaba el rayo, según lo que hemos leído un poco de la mitología griega, ¿sí? Obviamente tenía muchas cosas allí para mostrarle y seducir a las mujeres, ¿sí? Pero, obviamente, tenemos que tener presente que todos ellos sabían de Zeus, los cretenses, ¿sí? Entonces, nuestra vida de fe nuestra vida de fe frente a esta primera parte es eso que nos dice el versículo 2, basada en la esperanza de la vida eterna. Mira cómo habla de la vida eterna. Nosotros creemos en la vida eterna, ¿sí? En esa vida que Dios nos regaló en la persona de Jesús cuando resucitó, ¿sí? Cuando resucitó. Además, Jesús predicó muchas veces sobre esa parte. Yo me voy, ¿sí? Voy y estaré preparándoles un lugar, ¿sí? Juan capítulo 14, versículos 1 y siguientes. Allí nos habla de que nos ha preparado un lugar. ¿Mm? Entonces, ese lugar es la vida eterna. Entonces, tenerlo muy presente. Luego pasemos al capítulo 1, versículos 5 al 16. Entonces aquí dice, las tareas de Tito. ¿Cuáles son las tareas de Tito? Establece nuevos líderes, es decir, ancianos, y les imponía las manos, ¿sí? Como para ordenarlos. Ahí están los obispos y presbíteros, ¿sí? Es muy importante tener eso claro, ¿sí? Esposos y padres maduros, conocidos por su integridad, dominio propio y generosidad. Un momentico. Sí, muy lindo, ve. Gracias. Conocidos por su integridad, dominio propio y generosidad, capaces de enseñar las buenas nuevas. Entonces, muy claro tenemos esto, ¿sí? Muy claro debemos tener eso, lo que nos enseñan allí. Esos son capítulo 1, versículos 5 al 9. Voy a leer el final, que es muy especial. Guardar fiel, guardar fielmente la doctrina que les enseño, para que sea capaz de animar a otros y de refutar a los que los contradicen. Entonces, es muy importante tener esa parte presente. Cómo Tito va a esta
ciudad de Creta, con todo lo que Pablo quiere que se viva allí, que se viva allí, que los ancianos sean, no olvidemos que los ancianos para la cultura judía son los sabios, ¿sí? Son los sabios. Y siempre, obviamente, se tenía que buscar personas que fueran líderes también, porque Tito no podía solo, necesitaba además para el anuncio y el testimonio del Evangelio. Entonces, claro en esa parte. En los versículos 10 y 16, confrontar a los líderes corruptos. ¿Cómo los confronta? Entonces dice, cristianos cretenses étnicamente judíos. Entonces, es decir, los judíos predicaban, no coman cerdo, ¿sí? No coman cerdo, hay una figurita allí. No pueden asesinar a nadie, pero cobraban por esto, cobraban, ¿sí? Y eso no es así. Y luego nos muestra allí, en el dibujo, los cretenses son siempre mentirosos, malos, ¿sí? Malas bestias, ¿sí? Glotones, odiosos. Ellos dicen conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Entonces, si nosotros decimos conocer a Dios, pero nuestras acciones no son acordes a lo que verdaderamente Dios nos pide, pues somos así, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces, hay que tener presente eso, lo que nos quiere decir Pablo. Entonces, ya en el capítulo 2, el nuevo hogar, ¿sí? El nuevo hogar. Y aquí, en esta parte del nuevo hogar, tenemos que tener presente lo siguiente. Todo el capítulo 2 nos va a hablar de qué? De consejos para las diversas clases de personas. Y dice así el versículo 1. Tú, en cambio, predica lo que está conforme con la sana doctrina. La sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, hombres ponderados, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, pues obviamente nos está queriendo también hablar y decir de que nosotros, ¿sí? Hoy en día en la Iglesia Católica tenemos la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? La doctrina de la Iglesia Católica. Y entonces también tenemos documentos que debemos seguir para el crecimiento en la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, las cartas de los papas, encíclicas de los papas. Todo eso es la fuerza que tiene la Iglesia Católica para sostener la fe, para sostener la fe. Sin olvidar el manual número 1, la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Los cristianos son un chiste. Hay un dibujo acá arriba donde, ¿sí? Los cristianos son un chiste. Y el resultado, la palabra de Dios es desacreditada. Capítulo 2, versículo 5. Las personas acusan con maldad. Capítulo 2, versículo 8. El mensaje cristiano no es convincente. Capítulo 2, versículo 10. Dice así. Ni les enseñen, por el contrario, que sean modelo de fidelidad perfecta para hacer honor en todo a la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Imagínense, el mensaje de Cristo no es convincente. Entonces, mira, vuelvo a repetir, ni les engañen, por el contrario, que sean modelo de fidelidad perfecta para hacer honor en todo a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, hay que tener muy claro eso que nos quiere mostrar allí. El hogar cretense al estilo de Jesús. El evangelio debe mostrarse a sí mismo en la plaza pública. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos deben ser convincentes cuando luce culturalmente similar, o sea, no pierde la vestidura, se siguen vistiendo igual, de la misma manera,
¿sí? De la misma manera, pero se basa en un sistema de valores diferente y es devoto a un Dios diferente. No es al Dios Zeus, a los dioses griegos, es al único Dios verdadero, ¿sí? A Él que entregó su Hijo único para darnos salvación, darnos redención. Muy importante eso. Y finaliza en el capítulo 2, versículo 11 al 15. La manera cristiana de vivir está basada en la gracia generosa de Dios, demostrada acá abajo en la muerte redentora de Jesús por sus enemigos. Llama a las personas a una manera nueva de vivir, ¿sí? A una manera nueva de vivir. Dice así, resalto lo siguiente, pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad, a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa, religiosa, mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, tener claro esa parte. Los cretenses, obviamente aquí muestran personas como si estuvieran bebiendo, ¿sí? Desenfrenadamente, ¿sí? Y lo muestran como si fuera un becerro de oro, ¿sí? ¿Recuerdan lo que sucedió con el becerro de oro? El pecado del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando Moisés se encontraba con Dios, con las tablas de la ley, y al regresar encuentran que estaban adorando a un becerro de oro. Acá también podemos ver que un becerro, allí dice el cretense, como un bar, ¿sí? Como un bar ahí abajo. Y finalizamos con el capítulo 3, ¿sí? Y el capítulo 3 nos está queriendo mostrar la nueva humanidad. ¿Qué es la nueva humanidad? Lo dice el capítulo 3, versículo 1 al 3. Aconséjales que vivan sumisos a los gobernantes, a las autoridades que les presten obediencia, que estén dispuestos a hacer siempre el bien, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, comprensivos y sumamente amables con todo el mundo. Entonces, acá Pablo, en esa carta pastoral a Tito, Tito les tiene que mostrar a los cretenses eso, que los cristianos deben ser ciudadanos ideales, ciudadanos de bien. Y por eso muestran ahí la imagen de una familia repartiendo el pescado, ¿sí? Repartiendo el pescado a los que lo necesitan. Luego nos muestra, obviamente, el Evangelio, ¿sí? Un poema. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es este poema que pueden ver acá, versículos 4 al 7. La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, y no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación, por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros, abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué poema tan especial, tan bonito. Y por eso habla la fidelidad a Jesús empoderada por el Espíritu, ¿sí? Declarará la gracia de Dios en el mundo. Jesús resucitado debe ser o fue para la comunidad que visitó Tito y les mostró todo lo que se debía hacer, ¿sí? Que el Espíritu declara la gracia de Dios al mundo, ¿sí? En Jesucristo. Y por eso, ya en el final, en las despedidas, capítulo 3, 12 y 15, dice, elígeme a mí, enviaré a Artemis
o a Tíquico para que me ayude. Entonces, tengan muy presente que esta carta a Tito deja muchas cosas importantes para nosotros. Para nosotros, hoy trayendo esa carta a nuestra actualidad, ¿sí? Especialmente el capítulo 2. No olvidemos eso. Capítulo 2 resalta mucho, capítulo 3. Vayámonos ahora a la carta a Filemón, ¿sí? Que también es sumamente importante y no la podemos dejar de lado. Entonces, la historia detrás de la epístola a Filemón fue presentada sobre el trasfondo, ¿sí? Fuerte de esclavitud, ¿sí? Es una carta fuerte frente al trasfondo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que allí trata sobre todo lo que se vivía frente a la esclavitud en el Imperio Romano. Una población no sobrepasó los 1.200 millones de personas y los esclavos llegaron a 60 millones, ¿sí? Los esclavos no eran más que enseres, se trataban como enseres, o sea, si yo me trasladaba para otro lugar, pues mi esclavo era como otro enser, ¿sí? No lo trataban como ser humano, como persona, no era tratado así. Los trataban peor que cualquier enemigo y eran sujetos al antojo de sus dueños. O sea, el dueño podía hacer con ese esclavo lo que quisiera, ¿sí? Lo que quisiera. Filemón se convirtió en un líder de una iglesia que se reunía en su casa. Filemón era una persona que tenía modo, era romano, ¿sí? Tenía modo económico y obviamente pues tenía esclavos. Y uno a veces se pone a pensar acá o a observar bien esta carta de en esa forma de cómo el Espíritu tocó a estos hombres ricos que poseían muchas cosas y especialmente esclavos, pero hay un toque muy especial, porque es que los esclavos son los que llevan el cristianismo a esos líderes, a sus amos, ¿sí? Eso es un toque especial cuando uno hace una historia del cristianismo, uno se pone a mirar y descubres eso. No fue el rico, ¿sí? Quien fue a conocer de Jesús, sino que en la persona de su esclavo conoce a Cristo. ¿Mm? Por eso, uno de esos esclavos se llamaba Onésimo. En algún momento, estos dos tuvieron un conflicto serio. Onésimo era esclavo de Filemón. Onésimo lo defraudó de alguna manera, no se sabe de qué forma. Entonces, pues, por eso se dice, lo engañó o le robó algo, ¿sí? Pero más tarde, Onésimo huye de ese lugar donde estaba, de los lados de Filemón. Se va Onésimo, conoce a Pablo, ¿m? En prisión, posiblemente para pedir ayuda. En el proceso se convirtió en un seguidor de Jesús y un amado asistente de Pablo. Estoy hablando de Onésimo, no de Filemón. Así que Pablo se encuentra en una situación difícil y delicada mientras escribe esta carta. Le va a pedir a Filemón, ¿sí? No solo que perdone a Onésimo, sino que ante todo lo reciba de vuelta para que lo adopte como un hermano, no como un esclavo. ¿Por qué? Porque para Pablo, Onésimo ya no era un esclavo desde que aceptó a Jesús, ¿sí? Cuando se acepta a Jesús, uno deja de ser esclavo de muchas cosas y se convierte en hermano de los demás, en hermana de otros, ¿sí? Entonces, para tenerlo muy presente. Y entonces acá vamos a ver el esquema de esta carta. Es muy sencillo, un saludo, una acción de gracias y elogio de Filemón, petición en favor de Onésimo y encargo y despedida. Muy sencilla la carta. Entonces, pero la carta pues está
en un esquema, ¿sí? Lo tenemos en un esquema para hacerlo más didáctico y poder entender un poco mejor la carta. Entonces, rápidamente, porque el tiempo pues obviamente es corto para poder profundizar en todo lo que nos hablan las cartas de Pablo. Entonces yo los invito para que pongan un poquito de atención en este esquema, empezando con la parte de arriba a la izquierda, donde Pablo está preso, ¿sí? Donde está preso. Y por eso dice, esto es complicado. Es complicado escribir esta carta a Filemón. ¿Para qué? Para que acepte de nuevo a Onésimo, no como esclavo, le perdone lo que hizo y lo acepte como hermano en el Evangelio. Entonces, escrita desde la prisión, ¿sí? Esta carta puede ser desde 63-65 después de Cristo, obviamente ya a punto de, como dije, de vivir el martirio. Entonces, es una carta muy explosiva, ¿sí? La historia de fondo. Entonces, ¿cuál es la historia de fondo? Filemón se convierte en cristiano por Pablo en el versículo 19. Dice así: yo, Pablo, lo firmo con mi puño y letra. Yo pagaré, aunque podría decirte que tú, te me, que me debes a mí por entero, te entregues a mí por entero, ¿sí? Entonces, tener presente esto. Ahí estamos hablando de esa parte tan especial de Filemón. También vamos a volver a ver a Epafras. Epafras y Filemón inician una iglesia en Colosas. Entonces, acá, primera capítulo 1 y 2 de Colosenses, versículos 1 y 7. Entonces, para que lo tengamos muy presente, inician todo un proceso especial. Entonces, como les dije, estoy en esta parte de acá, al lado izquierdo, voy bajando poco a poco según las flechas para poderme guiar, ¿sí? En todo este proceso de este capítulo. Bueno, y entonces vemos que Filemón mira un cofre y vemos a Onésimo saliendo por la ventana, ¿sí? Acá en esta parte de acá. Entonces, no se sabe si fue un engaño o lo robó, lo decíamos ahorita. Entonces, Onésimo encuentra a Pablo y se convierte al cristianismo. ¿Qué es salir al encuentro? ¿Qué es encontrarse con Dios? No olvidemos que Pablo es un apóstol de Cristo, un hijo de Dios, y si Onésimo conoce a Pablo, es como tener un encuentro con Dios y con su testimonio, Onésimo vive esa experiencia de cambiar su vida y iniciar un nuevo camino en el cristianismo. Es muy especial esa parte. Por eso, pasemos entonces a esos otros versículos. Versículos, la oración inicial, ¿sí? 1 al 7, pero quiero resaltar, obviamente, Pablo, preso por Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, amigo querido y colaborador nuestro. Así da el saludo. Pero lo más especial es acá, el versículo 6 y 7. Yo pido a Dios que esta fe que nos es común se muestre activa y dé a conocer todo el bien que se ha realizado en nosotros por Cristo. Tu amor me ha colmado de alegría y de consuelo, porque gracias a ti, hermano, el corazón de los creyentes se ha tranquilizado. Qué bello, o sea, es algo muy especial. ¿Cómo escribe Pablo? ¿Cómo Pablo escribe para que llegue esa letra, digámoslo así, esa misma letra se escriba en nuestros corazones? Es muy bonito, es muy especial. Y por eso, pues obviamente vemos allí cómo Filemón recibe esa carta muy especial, ¿sí? Y tenemos que mirar la coinonía. ¿Qué es la coinonía? Compartir
participación mutua. ¿Compartir qué? Todo en común con los hermanos, ¿sí? Pero también es la participación mutua de vivir el evangelio. Eso es lo que quería Pablo en la persona de Filemón, ¿sí? Y por eso, obviamente, vemos los regalos. Todos los seguidores, ahí vemos los regalos en la parte de abajo, todos los seguidores de Jesús son compañeros iguales que comparten el regalo de la gracia y el amor de Dios. Eso es vivir la experiencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para Pablo, la coinonía no es solo una idea. Qué bello. No es una idea, es algo que hacemos, que tú haces. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Dar gracia, amar a Dios en los otros, en los otros. Eso es lo que quiere decirnos Pablo. En los otros y en los otros verdaderamente más necesitados. Y los versículos del 8 al 20, la petición de Pablo. Entonces, Onésimo se ha convertido en un hijo de Pablo y este conflicto debe resolverse. ¿El conflicto entre quién? Entre Filemón y Onésimo. Y entonces, ahí es donde tenemos que ver lo siguiente. Pablo le está diciendo regresa, pero en la carta le está diciendo a Filemón, acógelo. Y le dice, ya recibe a Onésimo, pero no como un esclavo, sino como uno más de los hermanos en el Señor, ¿sí? Y entonces allí vemos a Onésimo con dos pensamientos, la cárcel o un abrazo, un perdón total, ¿sí? Un perdón total. Y entonces, por eso, acá hablamos de reconciliación, primero que todo. Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo. El Mesías que se entrega en la cruz, con el mismo, ¿qué pasa? Recibimos la gracia santificadora, el amor de Dios que debemos seguir irradiando, ¿sí? Porque es la única forma realmente de poder vivir la experiencia de Pablo. Coinonía, ellos son iguales delante de Dios, compartiendo la misma necesidad del perdón, perdonar. Ya no es amo ni esclavo, somos iguales, somos iguales. O sea, es una experiencia realmente maravillosa. En la nueva familia de Dios no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, ¿sí? Escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. O sea, acá se está resaltando Colosenses 3:11. Entonces, algo muy especial, ¿sí? Algo realmente muy especial para todos. Entonces, somos hermanos en el Mesías, ¿sí? En el Jesús resucitado, en ese Cristo que se entregó. Por eso, acá, si me tienes, pues, por compañero, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Versículos 17 y 19 del capítulo 1. Qué bella forma de mirar esta parte. Y en los versículos 21 y 25 al 25, pues es el final, ¿sí? Es un final muy especial. Dice así: te he escrito confiado en que me atenderás, sabiendo que tú harás más de lo que yo te pido. A la vez, ve,
preparándome el hospedaje, pues espero que gracias a vuestras oraciones volveré pronto a veros. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de Jesucristo el Señor esté con vosotros. Así es esa forma en la cual escribe Pablo según el Espíritu de Dios. Pasemos a unas pequeñas conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Pues la invitación es a hacer una síntesis de todo lo que escribió Pablo. Conclusión general de todo este curso. Pablo escribió sus cartas para abordar problemas específicos que ocurrían en las iglesias. No son tratados de teología, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita, con todo lo del estudio que tenemos, se han vuelto tratados, pero lo que específicamente fueron cosas que estaban ocurriendo en estas comunidades, ¿sí? Otra conclusión, las epístolas, ¿sí? Dan una información, ¿sí? Dan una corrección y enseñanzas, ¿sí? Para que la comunidad las practique. ¿Mm? Por eso es saludo, ¿sí? Saludo, oración o acción de gracias, cuerpo de la carta y despedida o exhortación o y ya despedida. Esa sería la forma de las cartas. La invitación, léanla cada carta. Nosotros las estudiamos desde la forma en que está en el canon, en el índice, ¿sí? Empezamos con Romanos, pero si la quieres iniciar por la primera que se escribió, la carta primera que escribió Pablo fue Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, ¿sí? Pero también puedes iniciar la lectura con las cartas de pronto en las que hayan tratados o enseñanzas o exhortaciones a un cambio, ¿sí? Entonces eso también es importante. No se deben leer las cartas de Romanos hasta la última, no es bueno leerlas de recorrido, es ir escudriñando, ir sacando lo que verdaderamente nos está mostrando la carta, ¿sí? Otra de las cosas que quiero resaltar es esto. Debido a la naturaleza de cada una de las cartas, es leerlas, por ejemplo, de acuerdo a el mensaje. Entonces, conocemos la carta magna, que es Romanos, ¿sí? Allá en Roma. Pero también hay mensajes muy trascendentes que Pablo nos muestra en cada una de sus cartas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que doy es la Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 13. ¿De qué nos hablan? 12 de los dones espirituales, 13 de la caridad o el himno a la caridad. Cosas muy importantes que debemos sentir nosotros hoy en día, ¿sí? Y la última conclusión que quiero darles hoy es lo siguiente. Para nosotros existe dentro de las cartas palabras muy importantes que hay que resaltar. Palabras como afligir, aflicción, sufrir, aparecen 15 veces en algunas de las cartas. Debilidad y ser débil, 12 veces. Consolar y consolación, 27 veces. La palabra perdonar aparece muchas veces, ¿sí? No les voy a decir en qué cartas, porque la idea es que ustedes lean y miran, ay, en esta carta me salió, ¿sí? Tantas veces la palabra perdonar. La palabra gracia también es importante tenerla presente. Entonces, muy interesante toda esta parte. Y resalto, obviamente, como siempre, al finalizar de cada clase,
dos frases, una de Tito y otra de Filemón. La primera que quiero resaltar es esta, ¿sí? Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, ¿sí? De la maldad que se estaba viviendo en la comunidad. Y hay que sacarla de ahí de la comunidad de Tito, de esa carta, para mostrarla a todos en general. Entonces también es importante. Y la última frase que me encanta también de Filemón es esa. Si me tienes por amigo, recíbele a él como si me recibieras a mí. Si me tienes por amigo, recíbele a él como me recibirías a mí. Entonces, si yo tengo a Jesús como amigo, debo recibir a Dios como si lo recibiera a él. Si yo tengo a Dios como amigo, debo recibir a su Hijo, a su Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a los santos, como si lo estuviera recibiendo a Él. Es muy importante eso, tener presente esto tan trascendente, tan especial que Dios nos brinda. Bueno, esa sería el final de estos encuentros tan especiales, de estas 10 clases, ¿sí? Y ahora sí, entremos a unos ecos o preguntas también. Estamos para escucharlos. No sé si Juanita o Ricardo, que por ahí lo vi, conectado. Ay, pues qué decirte. Creo que estas 10 sesiones que hemos tenido, eh, a mí de manera personal me ha ayudado a conocer un poco más toda la participación de Pablo, porque pues si bien yo como historiadora sabía que era la piedra angular de la iglesia, que había escrito, que había hecho, pero realmente nunca me había dado el tiempo de poder ir más allá, de poder ir a fondo y valorar realmente la tarea que él hace. Y realmente si vamos a ser hombres corrientes y silvestres, podríamos decir que pues realmente él es el iniciador de la religión, él es el iniciador de la difusión, ¿sí? Yo no le quito mérito a otros, porque hay muchos otros, como San Agustín, por ejemplo, que escribe y que hace, pero realmente San Agustín escribe a partir de lo que hace Pablo, ¿sí? A partir de ahí lo conoce. Y si hiciéramos un mayor análisis, pues también sucedería lo mismo, ¿no? Entonces, realmente yo sí te agradezco infinitamente el ámbito que has abierto dentro de conocimiento, no solo en cuestión religiosa, sino también en cuestión histórica. Para mí ha sido sumamente valioso. Mil gracias, Jairo, y pues yo estaré por ahí detrás de ti en las siguientes conferencias que hay. Mil gracias. Gracias, Que Dios te Juanita. siga bendiciendo y sobre todo que Dios te siga manteniendo esa habilidad para poder compartir todo eso, porque no necesariamente tienes el que sabe, lo sabe compartir. Y tú tienes esa gran Amén. bendición, saberlo compartir. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias. Por acá me dice Carmen Madrid Kessler, que dice, muchas gracias, John Jairo. Tiene que venir a este viaje con nosotros. Me encantaría realmente, Carmen. Me encantaría, sí, pero también tengo otros compromisos, pero yo sé que van a pasar no solamente lo turístico, sino que van a sentir, van a vivir esa experiencia, esa espiritualidad de sentir ese lugar donde estuvo Pablo, de donde estuvo predicando. Vayan con esa ilusión de sentir esa voz, vayan con los textos bíblicos, el que los va a guiar, el sacerdote los va a acompañar y les va a decir también muchas cosas espirituales. Bueno, ¿quién más en estos últimos minutos que nos quedan?
Yo, bien corto. Sí, porque es que yo me corro, entonces, bien corto. Felicitarle y darle las gracias por todo este tiempo que ha dedicado a estas enseñanzas, muy importantes todas. Los dos versículos que nos dio, muy bueno, excelente. Entonces, fíjese que la carta a Filemón es la única carta en la cual Pablo no menciona a Cristo, su salvación, porque él mismo se da como ejemplo para hacer esta Ujú. reconciliación entre un amo y su esclavo. En esa época, un esclavo que se escapara podría pagar con su vida o con cárcel. Sí, Sin embargo, Pablo es el intermediario para que Filemón perdone a ese esclavo Onésimo. Y como Onésimo, asimismo siendo rebelde, se entregó, aceptó, fue a visitar a Pablo y lo que consiguió, no se sabe con qué objetivo, fue a visitar a Pablo a la cárcel, pero lo que encontró fue lo que recibió fue ese encuentro con Cristo y con ende el perdón de sus pecados. No se sabe si fue que le robó, si le hizo algún daño a Filemón, pero Pablo le dice, si en algo te ofendió, yo mismo te lo pago. O sea, Pablo se pone él como ejemplo. exactamente. Es muy linda y así como decía en un principio, es la única carta que no menciona a Cristo porque es él que se pone como ejemplo. Muchos han dicho que Onésimo va a visitar a Pablo en la cárcel para que le ayude frente al, como era Filemón, era amigo de Pablo, que le ayudara Ujú, para que le perdonara lo que había hecho. sí. Parece ser, en otros escritos de Fleismayer, dice que Pablo le envía esa carta con esa cuestión de, mire, en este hombre, Onésimo, Dios quiere hacer algo frente a los esclavos, ¿sí? Porque Onésimo obviamente se escapó, pero también se escapó con su familia. No podía dejar a su familia allí. ¿Mm? Él se fue con su familia y regresó con su familia. Y entonces es por eso que esta última carta frente a ese tema tan fuerte, más en Grecia, que era, bueno, todo lo que son esas ciudades donde se vivía la esclavitud, Dios quería que se aboliera la esclavitud, que ya no más esclavitud. Y yo por eso les decía, el cristianismo frente a estos hombres ricos, poderosos, siempre llegaba, era por su esclavo. No, ellos no asistían a los encuentros en catacumbas ni nada de eso, sino que el cristiano fue ese esclavo que fue, conoció de Cristo y fue y le enseñó. Pero obviamente le enseñó y algunos siguieron con los esclavos, pues diciendo la palabra esclavo, pero vivían en la casa muy amados, muy queridos por sus amos, pero al escondido de las otras personas, de los otros conocidos. Así les tocó hacer. Es para que lo tengan presente. Bueno, 2 minutos, Ricardo, Yo que quiero, quiere. buenas noches, yo quiero agradecer mucho a John Jairo todas las clases que nos ha dado, las 10 clases que nos ha dado. Creo que ha sido muy ilustrativa, nos dejan ver otro Pablo, ¿no? Un Pablo con más profundidad, un Pablo que pues es admirable, ¿no? Cuando uno lee lo que dice Pablo, dice, bueno, pues todavía me falta muchísimo la pureza del corazón de Pablo, ¿no? Es realmente admirable su pureza y su claridad de mente, pero en el fondo, porque tiene a Cristo dentro de su corazón, se ve que era un hombre de oración, también profunda oración. John Jairo, muchísimas gracias. Estoy seguro que estas pláticas nos van a servir mucho para la peregrinación, para poder obtener más gracias y poder entender más por qué la iglesia le da tanto peso a Pablo y seguirlo. Yo ahora, mientras hablabas, decía, imagínate, o sea, cuántos Pablos nos hacen falta en la tierra, ¿no? Y hay, o sea, la verdad es que hay.
excelentes sacerdotes, pero decía, bueno, hace falta más, porque siempre es un poco más. No hay una esclavitud física, pero al menos aquí, pero sí hay otro tipo de esclavitudes que aún pueden ser peores, ¿no? Que aún pueden ser peores. Muchas gracias, John Jairo. Muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias. Y les recuerdo que vamos a tener las pláticas sobre la Santísima Virgen, 5, 12 y 19, a las 8 de la noche. Están invitados, ojalá vengan. ¿Cierto? 5, 12 y 19. 12, 19 y 26. 12, 19, 26. Se los voy a poner en el chat. 12, 19, 26. Se lo voy a poner en el chat para que se unan. E inviten a todos todo el que quieran. Son 3 pláticas como la Santísima María como madre, maestra y Mujer. Entonces, los hombres, cuánto tenemos que aprender de María, ¿no? De la mujer en general, cuánto tenemos que aprender. Entonces, muchas gracias, John Jairo, muchas gracias, Dios los bendiga y estamos en contacto. Ojalá y participen en estas nuevas pláticas y que inviten a más personas para que más personas obtengan el beneficio. Que estén muy bien, buenas noches. Si no hay algún comentario más, pues si quieres ya hacer una oración. Listo. Yo ante todo agradecerte a ti, Ricardo, por la confianza, por lo que realmente me es para mí dar estas clases de San Pablo. Para los que están conectados en Facebook, también agradecerles su conexión, los de Zoom, Juanita, doña Migdalia, bueno, los que están en iPhone, no sé, creo que era Carmen, pero la otra persona no sé. Un abrazo en la distancia, decirles estoy para servirles en todo lo que sea palabra de Dios, todo estoy para servirles siempre y seguimos adelante con esta evangelización por los medios virtuales. Entonces, démosle gracias a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con nosotros, con nuestras familias, con Peregrina María, para que estos peregrinos sigan viviendo estas experiencias maravillosas de llegar a sus lugares donde estuvo Jesús, donde estuvo Pablo, donde estuvo Pedro, donde estuvieron los apóstoles, y poder crecer espiritualmente, porque crecemos es en espíritu, no crecemos es por ver los lugares, sino crecemos es en espíritu. Bendiciones para todos, cuídense mucho y nos vemos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y fue un placer compartir con ustedes todo este tiempo. Gracias, buenas noches.